Buenas tardes a todo mundo, a todas, a todos, a todes que están aquí acompañándonos en algo que celebramos muchísimo junto con la Filmoteca de la UNAM, nuestra queridísima Filmoteca Universitaria, que hoy inicia un ciclo que se llama Camino a los Volcanes en el Cine. Serán 4 jueves de 4 películas distintas en el marco del México 500, que es este proyecto universitario que nos invita a repensar, a revisar y a reconsiderar nuestros conocimientos y nuestros juicios, ¿no? A propósito de esto que sucedió hace 500 años que ahora ha estado en el ojo de la polémica. Arrancamos con bueno, perdón, quiero decir que las películas que veremos en los siguientes jueves son una película muy interesante chilena que se llama Amucán, de Francisco Toro Lesen, del 2019, que va a interesar, es una historia de los mapuches. Está también el jueves 25 una película que se llama La Vieja que Arde o Piohuachue, Pueblos Indígenas, Zoque y Popoluca, un documental que se empezó a hacer sobre Chiapas justamente cuando se formó el volcán Chichonal, y una película más que es de las pocas que tiene que ver me disculpo porque no tengo el título exacto ahorita, pero se los diré durante el trayecto de la tarde, una película que es la primera producida y realizada en idioma quichua y español, y que tiene que ver con las persecuciones entre una periodista y un fotógrafo justamente quichua. Así que son 4 películas que dan a los volcanes el protagonismo de un paisaje geográfico, pero también de un paisaje cultural y por tanto también de un paisaje poético y de un paisaje artístico. Entonces, celebramos primero que nada la creación de este ciclo de 4 películas de volcanes, de montañas, y hoy específicamente estamos muy contentos en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura porque comenzamos con una película que queremos y a la que le tenemos cariño, y gracias Rubén Imas y Yulene Olaizola por estar con nosotras esta tarde para hablar justamente de esta película que para ustedes ya es tiene, no me acuerdo del año en el que se produjo, pero ya tiene, digamos, algunos años, y que ahora creo en la mirada del México 500 tiene una evaluación y un diagnóstico distinto al que se hizo cuando se hizo la realización. Entonces, antes que nada, Rubén y Yulene, muchísimas gracias por permitirnos. Acabamos de ver la película. Para quien nos está viendo, está en la Filmoteca de la UNAM por las siguientes 24 horas. Bueno, ya empezamos desde las 5, así que hasta mañana a las 4:30 más o menos de la tarde. Y nos acompañan 3 voces y 3 miradas muy distintas, pero al final muy importantes a propósito de cómo entender Epitafio. Lo voy a nombrar a la gente como está en mi pantalla. Por aquí tengo a Mónica Nepote. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una mujer que se ocupa y se preocupa de cómo funcionan las convivencias de un cuerpo humano y de un cuerpo natural, de un cuerpo que se habita, un cuerpo que habita otro, un humano, una humana que habitan una montaña, un volcán, y cómo se da esta convivencia, digamos, de diferentes corporalidades. Por acá tengo también a Abraham Villavicencio, un historiador del arte, curador, que ha curado también algunas exposiciones desde las artes visuales, donde el protagonismo es el volcán, aunque no solo, también la vegetación y desde luego se me olvidó de los animales, la fauna también de montaña. Un compañero de la Facultad de Artes y Diseño, y que ha trabajado mucho tanto del doctor Atl, personaje fundamental cuando hablamos de volcanes, y a José María Velasco. Así que bienvenido también, Abraham. Y Hugo Delgado, un querido compañero y colega, geólogo, geofísico, vulcanólogo, dedicado específicamente a estudiar la desaparición de los volcanes en sus investigaciones recientes, y con quien tuvimos la enorme oportunidad, Hugo, de ir el año pasado a colocar esa placa en el Iztaccíhuatl que desafortunadamente marca el fin de un glaciar, la muerte de un glaciar, y que seguramente tiene una mirada y una perspectiva muy particular, y vemos que atrás de él está una pintura del Popo, y que es justamente el protagonista de Epitafios, ¿no? Entonces tenemos un geólogo, un historiador del arte,
una poeta, y los realizadores de la película Epitafios, que como dije, podemos ver en la Filmoteca de la UNAM. Entonces, la primera pregunta, o creo que para que no se haga una aburrida conversación donde cada quien tome el turno, hagamos un primer punto de partida para que luego cada quien vaya pudiendo agregar lo que quiera. ¿Les parece? Rubén y Yulene, acabamos de ver, al menos los que tuvimos la oportunidad de verla hace unos momentos, para mí la segunda o tercera vez, de ver Epitafio, que es una película que me parece cuya intención es y estuvo apegada primero a un texto, y ahí me gusta que estemos en la dirección de literatura, porque entonces es un texto lo que genera es un guión literario lo que genera un guión filmográfico. ¿Cuál fue su intención y cuáles fueron como las distintas, no tanto los retos técnicos, sino los retos de la perspectiva cultural de cómo se entiende, vamos a decir, la conquista de los volcanes por parte de las tropas de Cortés? Wow. Pregunta compleja. Buenas tardes a todos, buenas noches o lo que sea. Qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Quiero hacer nada más una brevísima punto de, si en algún momento ven que uno de nosotros dos se para, es que tenemos a un bebito en el cuarto de al lado y estamos así como al pendiente. No crean que es una falta de respeto o algo por el estilo. Respecto a esa pregunta, ¿qué esperábamos, qué buscábamos? Creo que Yulene y yo somos cineastas mucho que estamos abiertos a que el proceso de trabajo sea el que nos va descubriendo qué es realmente lo que estábamos buscando. Normalmente cuando empezamos una película no sabemos hacia dónde estamos apuntando y nos sumergimos en los temas y empezamos a tomar algunas decisiones. Es una de las grandes ventajas cuando uno es cineasta, o el tipo de cine que nos gusta hacer a nosotros, es que cada película nos lleva a una aventura distinta. Que si a la selva de Yucatán, que si a las calles de Iztapalapa, y en este caso fue a un universo que ni Yulene y yo teníamos conocido o registrado, que era el universo de las montañas mexicanas y los volcanes. Digo, uno los tiene por el doctor Atl, ¿no? Y los tiene porque son como que referencia en nuestro horizonte visual, pero realmente conocer la montaña fue el proceso. Yo creo que fíjate, esa sería una respuesta interesante. No lo esperábamos hacer una película de la conquista pequeña, ¿no? Ya la vieron ustedes, minimal en algunos aspectos, que no nos costara mucho trabajo, según nosotros, y al final nos costó años, pero sobre todo fue muy luminoso, que nos transformó en alpinistas por un momento, por un lapso de 2 años en el cual nos acercamos a conocer a la montaña en términos geológicos y en términos sociales con las gentes que viven ahí, convivir con la gente y entender cómo es un poco la cultura, y hasta en términos medio esotéricos, como de que empiezas a tomarle un cierto respeto, ¿no? A ese universo. ¿Quieres apuntar algo? No, o planteabas que la película parte de un texto, ¿no? No parte de un guión literario, sino de un texto que es de Bernal Díaz del Castillo, la historia de la conquista de la Nueva España. Recuerdo bien el momento, digamos, en el que Rubén, no sé exactamente por qué razón, estaba volviendo a leer ese libro que normalmente uno lee en la preparatoria sin mucho interés en ese momento, y se encontró con el pasaje donde Bernal narra, bueno, no narra, menciona de pasada en 2 párrafos muy breves el ascenso al Popocatépetl por parte del capitán Diego de Ordaz, pero son 2 párrafos muy mínimos que obviamente detonan pues toda nuestra imaginación y el potencial que leímos inmediatamente de que se podía hacer una película basada en ese hecho, pero tomando en cuenta que era tan poca la información con la que contábamos que sabíamos que todo el resto lo teníamos que inventar, lo teníamos que dramatizar. En Bernal Díaz de Castillo menciona nada más el ascenso como un hecho pues épico, pero no se sabe, no menciona quiénes iban en ese ascenso, solamente se le adjudica al capitán Diego de Ordaz, y se sabe poco del por qué y el cómo y qué pasó en ese ascenso. Que es que bajaron carámbanos, pero luego uno va 500 años después y ya no hay carámbanos. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí efectivamente se detona de un texto, pero después de eso tuvimos que hacer toda una investigación para nutrirnos de otros textos también que pudieran darnos un poco más de información, de claridad del momento histórico, de cómo se vivía, de cómo se leía, cómo se escribía, cómo se hablaba. Y entonces a partir de ahí empieza, digamos, nuestra aventura de investigación, desarrollo, y se detona la idea de hagamos una película
que hable de la conquista de México, pero con la metáfora de conquistar un volcán. Es un símbolo, una metáfora de conquistar al país entero, ¿no? Sí, un poco partiendo de que cuando lees a Bernal Díaz del Castillo, pues es como de estas, como de las 1001 noches, ¿no? Hay una y otra historia en cada página y hay uno y otro personaje y sucesos que todo el mundo debería de conocer o por lo menos dimensionar para poder, solo por disfrutar, ¿no? Y entonces es cuando estás leyendo dices, uno como cineasta dice, uff, aquí hay una película, uff, aquí hay otra película, uff, qué película sería la entrada a Tenochtitlan del ejército, uff, qué película, y pues incluso las han intentado y siempre son están hasta malditas, ese tipo de grandes películas en el cine mundial están hasta malditas. La acaban de intentar Amazon Studios el año pasado, fracasó, la intentó Werner Herzog, la ha intentado medio mundo en el mundo del cine tratar de hacer las películas de la conquista, y como que es un tema muy complicado, muy difícil, muy vasto, y creo que fue como el hitazo, de repente estar leyendo, pasar por ese párrafo y decir, oye, Yulene, esto sí lo podemos hacer. Son 3 personas, bueno, es un capitán y creo que sí menciona 2 soldados, creo, me parece, Bernal Díaz de Castillo, no lo recuerdo ahorita. Son 3 personas subiendo un volcán, esto es como muy accesible y muy posible y puede representar la conquista de una forma así de pequeña. Ahora, insisto, ya para no hacer más rollo y poder dar también la palabra, insisto, eso que creíamos que iba a ser una película fácil de hacer mientras preparábamos otra película más grande, a la hora de descubrirlo en el tema que nos metíamos, en los asuntos históricos de lecturas, como dijo Yulene, que nos mandaron gente muy, muy, muy querida, nos mandó a hacer tarea, ¿no? A leer a Hugh Thomas, a leer de nuevo La visión de los vencidos, y hacer investigación, y aparte esto que les comentaba de la investigación de campo y convertirnos en alpinistas, tuvimos que contratar pues, gente que nos enseñara a conocer, a recorrer la montaña. O sea, una cosa fundamental era, antes de filmar cualquier cosa, muchachos, ustedes tienen que aprender a ser independientes en la montaña, como individualmente, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho, en el cine uno como director está acostumbrado a que las demás gentes hagan las cosas por ti, ¿no? Carguen, muevan, te traigan hasta el cafecito. Y aquí en la montaña, una de las partes increíbles que era pues aquí eso no existe, tú tienes que tener todo tu kit de supervivencia y conocer y sentirte seguro y saber dónde estás parado, como haber pasado tiempo ahí antes de llegar a querer trabajar algo especial como es hacer una película, ¿no? Que es lleno de detalles técnicos que allá arriba podrían parecerse superfluos, ¿no? Porque es más importante y más imponente pues la seguridad y la naturaleza ahí alrededor, ¿no? No sé si por ahí. ¿Por qué no partimos de esto último que acabas de decir, Rubén, que podría ser obvio, pero no, y le doy la palabra ahora a los 3 colegas para partir de este tema? Si no me equivoco, su director de arte fue Emiliano Fernández, fotógrafo. alias El Chamán. Alias El Chamán, y le dicen El Chamán en el mundo del alpinismo mexicano, porque de verdad que él y la montaña son uno mismo, y nos enseñó pues por muchos lados, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría empezar por ahí. Yo tuve la enorme oportunidad de estar también en el Pico de Orizaba. A mí me tocó ver cómo trabaja el chamán, cómo trabaja un fotógrafo en la montaña y cómo es diferente esto. A mí me impresionaba, número 1, que todo el mundo nos íbamos muriendo y él subía, ponía el tripié, bajaba. Y él me parece que tiene ciertas espectacularidades, y aquí va para Mónica, para Abraham y para Hugo, esta puesta de un tema por aquí. Me parece que Emiliano, con la dirección de ustedes, supongo, tiene el objetivo frecuente y constante quizá en la película de la monumentalidad de una montaña, ¿sí? Así como Hugo tiene detrás un cuadro cuyo tema es lo monumental de un volcán, me parece que hay muchas tomas donde lo importante es la pendiente, la dificultad, la roca. O sea, no se puede habitar en la montaña, un humano no puede habitar la montaña sin darse cuenta de lo primero y evidente que es el riesgo, el tamaño, el volumen, las materialidades, ¿no? Hasta aquí, Hugo, Mónica, Abraham, ¿cómo conciben esta película? Suponiendo, Abraham, que estamos hablando de toda esta historia del siglo XIX y su mirada hacia el XX, viendo que esta película está hecha en el XXI, Mónica, con toda la experiencia que tú tienes de qué significa caminar un cuerpo de
70, 80, de 1,70, 1,80, lo que sea que midan, y no sé, menos de 100 kilos. ¿Qué es eso contra este volumen que está ahí en esta pintura atrás de Hugo? Y Hugo, ¿qué son las evidencias que tú ves como geólogo en esta película, donde además, si no me equivoco, pues como ya no hay glaciar en el Popo, muchas de estas tomas se tuvieron que filmar en otros volcanes, según recuerdo haber leído por ahí, o quizá el chamán me lo platicó en algún momento, porque ya no hay ese glaciar que se refiere Bernal, evidentemente. Tienen la palabra ustedes. Nada más quiten su micrófono y denle. Hugo. Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar acerca de este tema que realmente abre pues muchos frentes de reflexión, de pensamiento. Personalmente, como montañista, como geólogo, como vulcanólogo, glaciólogo y como persona, todo ello se entrelazan en todas estas imágenes que uno ve, incluso tal como va uno observando diferentes escenas, hasta dice uno, esto lo filmaron entre marzo y abril por una serie de cuestiones de cómo se comporta el hielo, etcétera. Lo primero que a mí me llama la atención es que, digamos, esta relatoría y sobre todo después de leer los textos de Hernán Cortés, de las cartas de relación, a Bernal Díaz del Castillo, a Torquemada, a Guzmán Peredo, uno empieza a reconstruir de unos cuantos párrafos, como mencionaban Rubén y Julen, trata uno de imaginarse muchas cosas. Por ejemplo, combinando todas esas experiencias como montañista, vulcanólogo, geólogo, etcétera, uno piensa que cuando Cortés llega a Paso de Cortés, a lo que ahora se llama Paso de Cortés, desde ahí le permite que vaya Diego de Ordaz, porque él mismo lo dice, le piden permiso, pero además hasta se los ordena que vayan a explorar. Y no porque supieran que hubiera azufre allá arriba, porque pensando ya en función del tiempo, la verdad es que la mayoría de los españoles no tenían conciencia de lo que era un volcán, y pienso que muy difícilmente los expedicionarios que venían acompañando a Cortés conocían lo que era un volcán en erupción, y sobre todo un volcán de ese tamaño. En España, en Cataluña, hay volcancitos, pero estos no han estado activos por muchísimos años, así que difícilmente podrían imaginarse qué era eso que se describe como una gran columna de humo que sube muy alto en el cielo. Y yo me quiero imaginar lo que pensaba Cortés. Si las personas que habitan aquí son capaces de levantar una columna de humo, pues entonces te podrían tener capacidad de fuego como para destrozarlos a ellos. Y permite esta exploración, más que para ir a buscar el azufre, pues para ver cuál es la razón de esa columna. Y no fue el único. Moctezuma, unos años antes, había enviado también una expedición donde 10 personas subieron y de los cuales sobrevivieron solamente 2, porque este volcán en erupción llamaba mucho la atención. Entonces, de los textos y de lo que se puede reconstruir, uno de los aspectos más interesantes es darnos cuenta que ya desde entonces, incluso las descripciones del cráter del Popocatépetl van cambiando de los relatos recogidos del regreso de Diego de Ordaz y el relato recogido después del ascenso de Francisco de Montalvo. Se da uno cuenta que el cráter de hecho cambió muchísimo en 2-3 años de actividad eruptiva, que Montaño sí fue enviado para recoger azufre. Él sí fue ya con conocimiento de la experiencia de Diego de Ordaz, que ya sabía que había azufre. Montalvo va y sube, pero el cambio es dramático. Tan es así que hay una serie de estimaciones de cuánto tuvo que bajar Montalvo para recoger 96 kilos de azufre. Y todas estas cuestiones también las recoge uno de unas cuantas líneas. Por ejemplo, la ruta de ascenso de Diego de Ordaz fue muy diferente a la de Montalvo. Montalvo atravesó las grietas, tan es así que tuvieron un accidente y alguien cayó en una grieta. Y eso quiere decir que atravesaron por el glaciar. Diego de Ordaz, no, él subió por la ruta que ahora, antes de la erupción actual, conocíamos como la ruta normal vía Las Cruces.
y llegaron al cráter, al labio inferior del cráter. Y de unas cuantas líneas que nos logran transmitir en sus relatos los cronistas, es como uno puede reconstruir. Y todo eso se vuelca o nos hace viajar en los textos. Esta película nos permite viajar y adentrarnos en un mundo que no conocimos. Y, por ejemplo, uno de los aspectos más interesantes es cómo una persona, pensando como montañista, como una persona se atreve a subir a una montaña donde está temblando, están cayendo pomes, y llega a explorar. O sea, esa actitud de tener que ir o ir por propia voluntad, como fue en el caso de Diego de Ordaz y sus compañeros. O sea, realmente uno recoge y la película lo hace a uno reflexionar acerca de uno de los sentimientos, sensaciones del ser humano, que es el de explorar, de ir a buscar algo en medio de lo desconocido, y ese desconocimiento era justamente qué es lo que ocasionaba el que se levantara una columna tan importante de material volcánico. Mónica. Si quieres, yo también empiezo por agradecer a Nelly y Elisa esta invitación. Me encanta siempre que cuando piensan en montañas me invitan. Eso me parece como que creo que he trabajado toda mi vida para eso y es muy, es muy hermoso. Yo me quedo pensando como justo, o sea, varias cosas a partir de la pregunta, Nel, del planteamiento, pero también a partir de escuchar a Hugo y desde luego como yendo y viniendo a la película, ¿no? Y como a la multiplicidad de narrativas, de los hilos narrativos que podemos jalar de todo esto que se está diciendo. Para responder, o sea, como ir en específico el tema, pues el cuerpo dentro del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo contra el cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo contra cuerpo, no me refiero a una cuestión de lucha y de enfrentamiento, sino como a una especie de montaje, ¿no? O sea, el cuerpo humano en esa escala, que eso era lo que yo quería como aportar, quizá que lo que es casi inmediato en relación a un cuerpo geológico tan glorioso como pueden ser los volcanes. Y cuando hablo de glorioso pienso en estas escenas donde se ven a los tres montañistas improvisados con estas grandes, perdón Hugo si no soy muy precisa, ¿no? Pero con estas rocas enormes que a mí me tocó conocer, por ejemplo, como tener más de cerca en la circunvalación que hice a Lista hace como 2 o 3 años más o menos, ¿no? Donde ves esos volúmenes rocosos y es como te dan ganas como de transmitir, o sea, de cómo, la gran pregunta para mí como escritora es cómo puedo transmitir esa sensación, ¿no? De ver esos cuerpos fantásticos, que además son muchas escalas dentro de una gran escala, ¿no? Y cómo expresar esa diferencia, ¿no? Y en efecto, o sea, lo percibes, digo, porque finalmente pues también algo pasa y creo que está muy presente en la película y sin duda, bueno, Hugo lo ha tenido, digo, no sé, son muchos años de montañismo, pero ya nos contarás, pero ahorita con lo que contaban Rubén y Yulene, o sea, cómo el cuerpo se pone al trabajo de percibir todo lo que está en esa atmósfera, ¿no? Desde el sonido, la escala, que ya digo, las distancias, que con altura se convierte, tú también lo sabes bien, Anel, ¿no? Y Eli también, o sea, se convierten en otra cosa. No es lo mismo caminar 10 metros, dar 10 pasos para alcanzar una distancia de 10 metros a 4.800 metros de altura, ¿no? Entonces, cómo el cuerpo también se pone, digamos, es ese sensor que está todo el tiempo como reciclando información
y reseteándose continuamente, ¿no? Porque digamos, no es su espacio habitual urbano, dado que todas las personas que estamos participando aquí somos criaturas urbanas, ¿no? O sea, no es el común. Ya desde ahí hay una experiencia súper emocionante que creo que eso lo logra con mucha precisión la película, ¿no? Al hacer estas tomas como desde distintos ángulos, ¿qué significa caminar e intentar un ascenso en una pendiente que está así, ¿no? Soy muy mala con los ángulos, entonces, bueno, o qué significa cuando llegas a un vallecito y dices, ay, ya por fin tengo un regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir todo eso? ¿Cómo transmitir lo que significa treparte en ciertas partes, ¿no? Poder caminar en planito, cómo a veces te quieres morir, como se están muriendo estas pobres personas cuando llega Pedro y se abraza la piedra, y yo también me imaginaba cuando se iban como bajando en el hielo, ¿no? Y todo este ascenso sin equipo, ¿no? Sin el equipo del siglo XXI no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Entonces, las condiciones de humedad, de altura, de oxigenación, el delirio que eso provoca, más los gases que supongo que están recibiendo, ¿no? Y bueno, o sea, y me gusta mucho como también, y quiero como poner en el horizonte como muy presente el asunto del sonido, ¿no? Como la forma de percibir el sonido, los silencios que no existen tampoco, porque, bueno, menos en el popo, porque está ahí gruñendo todo el tiempo, pero sí hay una experiencia distinta. Ahora, esto lo narra alguien que vive en el siglo XXI, ¿no? La experiencia del silencio y el sonido de alguien del siglo XVI sin duda debió de haber sido muy diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es un como ejercicio continuo de lectura y traducción que creo que es lo que estamos haciendo aquí también en esta reunión, ¿no? O sea, Hugo nos da unos elementos, Julián y Rubén también nos cuentan otra cosa, tú nos cuentas esta historia de lo del chamán, está increíble, y bueno, ahorita también tengo muchas ganas de escuchar lo que nos platique Abraham, ¿no? Pero o sea, a la montaña uno va con todo el cuerpo, y me encanta eso que decían también Rubén y Yulene, y me imagino, o sea, no, cómo hablar de la montaña, cómo filmar la montaña primero, viviendo a la montaña, me imagino que fue como algo que les sucedió, ¿no? Solo como un pequeño apunte para no distraer mucho, en relación a esa primera pregunta de qué es lo que buscaban, creo, sin temor a equivocarme, que una de esas cosas es lo que estás diciendo tú, poder transmitir esa sensación de aventura, tan loca de estar ahí arriba y que se nos dio estando allá arriba. Que es cuando dices, bueno, pero ¿qué hago aquí muerto de frío con esta humedad? ¿Por qué no estoy en mi casa? Y luego empiezas a pensar en el pobre tipo que anda además en unas botitas y sin el equipo y creo que mucho de ahí se nos dio y el miedo del mal de montaña, que también todo el tiempo estaba en nuestra cabeza esa posibilidad y nos tocó ver casos de alpinistas, porque es muy común en el Pico de Orizaba, casos de alpinistas extranjeros que llegan y nos tocó ver unos que la pasaron mal, entonces todo eso nos sumó y nos enriqueció esa postura como de, no solo es esta película histórica, sino como de llevar al espectador a subir la montaña. Ahora, yo también, perdón, esto y ya, nada más, Abraham, te lo juro, esto y ya, ¿no? O sea, pensaba en el mandato de hacer la exploración, o sea, por expansión y por un mandato de conquista, ¿no? Pero bueno, así también se desarrollaron como pues, o sea, de instrumentos o sea, la cartografía, digamos, y eso Abraham nos puede contar porque él tiene una exposición increíble que por cierto no he ido a ver y que tengo pendiente, ¿no? La cartografía está en función de esa expansión, ¿no? O sea, la geografía también nace primero como una ciencia aleatoria o que está ahí en estos afanes de expansión de imperios, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí se cruzan la subjetividad, aunque no existían en ese momento entendidas como tal, pero lo que le pasa a los cuerpos, ¿no? Y ya esta cosa como humana, ¿no? De estos tres pobres subiendo como pueden, con todos los fantasmas, porque además se te aparecen todos los fantasmas cuando estás haciendo esfuerzos físicos de este tipo, ¿no? Entonces creo que hay mucha carnita por ahí como para compartir, seguir compartiendo. Y ya, ahora sí ya me callo.
No, de hecho, estaba yo muy entusiasmado escuchándote por cómo recuperas esa experiencia sensible de un individuo que en las dimensiones muy reducidas frente a la dimensión de la montaña, vive. ¿Qué pasa en una montaña? Y vaya, al escucharte me venían muchas imágenes a la mente, imágenes que han quedado tanto plasmadas en relatos como plasmadas en pinturas y que a su vez han también sido mediadoras para imaginar hoy día cómo pudo haber sido ese acercamiento hace pues 500 años, ¿no? En primer lugar, pues vaya, no podría dejar de omitir que la montaña ya desde la época prehispánica tenía un peso fundamental en la cosmogonía y casi podría atrever a decirme que la montaña es simultáneamente el origen de la vida, pero también el acceso al inframundo, es decir, la vía de entrada a la región de la muerte. Y más cuando se trata de un volcán, tanto en el centro del actual territorio mexicano como en distintas regiones de nuestro país, la montaña era el emblema en las comunidades originarias que daban la representación a los pueblos, ¿no? El Altépetl, ¿no? Propiamente, y la palabra lo dice, ¿no? Es una montaña de agua. Y es una montaña de agua porque la cantidad de nieve que había en ese momento, pues permitía que fuese también la proveedora de manantiales y que hasta el día de hoy existen regiones muy fértiles gracias a estos ríos subterráneos que van corriendo y simplemente hoy no podríamos entender la riqueza de la zona de Atlisco de no ser por las aguas de los deshielos del Popo. Y en la época prehispánica, pues bueno, esta montaña tiene agua, ¿no? Que surge de sus faldas, pero también tiene agua en las cúspides, porque están las nubes en torno a las montañas. Entonces, el puro hecho ya de encontrar en la identificación geográfica, ¿no? Los nombres de los pueblos, los glifos que daban representación a los pueblos, a las comunidades, a los asentamientos humanos, identificados con una montaña, pues bueno, ya es crucial, ¿no? Por otro lado, la montaña es la fuente de la vida, ¿no? Y los volcanes son la fuente de la vida, tanto por el agua, como también por la cantidad de nutrientes que resultado de las erupciones quedan en todos los territorios aledaños, y no era pues en vano que la montaña fuese sacralizada. La montaña era uno de los ejes de la vida, era parte también en los códices, ya se ve como un referente esencial, y especialmente el Popo y el Ista pues se van a convertir desde muy temprano en la época virreinal en el referente por excelencia cuando se habla de la Ciudad de México, tanto de la Ciudad de México en el momento de la conquista como de la Ciudad de México ya como capital del Reino de la Nueva España, que bueno, esto será fundado algunos años después de la caída de México Tenochtitlan a manos de las huestes conquistadoras. Los volcanes, y especialmente el Popo y el Ista, ¿no? Van a estar siempre muy constantes en distintas representaciones que además refieren al momento, a momentos que en la imaginación novohispana, en la imaginación histórica novohispana, eran vistos como los pasajes fundacionales de la historia del reino. El encuentro de Cortés y Moctezuma, las vistas de pasajes como la matanza del Templo Mayor o los biombos de la conquista, todas estas representaciones que van a derivar de las crónicas, como la de Bernal Díaz del Castillo, los propios escritos de Hernán Cortés, siempre van a tener como un referente para marcar cuál es la ubicación geográfica, el Popo y el Ista, a pesar de que no hubiera un interés naturalista para abordar el paisaje, que eso va a ser también muy distinto. ¿Cómo veían en el siglo XVI, en el siglo XVII, que son sensibilidades también
diferentes y que se percibe en dónde se pone el ojo para dejar un testimonio literario o plástico, como en la manera de interpretarlo, ¿no? Entonces, si bien encontramos, ¿no?, en estos pasajes históricos la representación, la referencia a estos volcanes como la marca que distinguirá a la ciudad, pues esto va a ir heredándose a lo largo de los siglos, podríamos decir prácticamente hasta el siglo XXI. Yo creo que todos vimos en algún momento de nuestra infancia, no sé, hoy pues ya más bien son piezas de colección, las cajitas de cerillos que tenían al reverso pinturas, muchas ocasiones de José María Velasco, en donde el Popo y el Lista eran los referentes para hablar de la Ciudad de México. Y pues proviene, ¿no?, parte de esta identificación cultural y de este poder también político que hay vertido sobre las imágenes de los volcanes, pues una tradición que se remonta a eso, al propio reconocimiento del poder que tiene una montaña, del poder para germinar la vida, pero también para destruir, porque creo que esa es parte de la ambigüedad fascinante de los volcanes, que así como pueden ser el origen de múltiples ecosistemas, dar agua y tierra fértil para los cultivos, al mismo tiempo en un instante pueden destruir, pues no solamente un poblado, pueden destruir una ciudad entera. Y era tan importante estar mirando estas montañas en el momento de los esfuerzos diplomáticos, por decirlo de alguna manera, entre los embajadores de Moctezuma con los expedicionarios castellanos, que en los propios presagios que quedaron escritos en esta visión de la conquista escrita en Tenochtitlan y Tlatelolco después de la caída, ¿no?, de estas ciudades, pues se va a hablar de las lenguas de fuego, de las columnas de humo, como señales que auguraban también la caída de el llamado, ¿no?, imperio mexica. Entonces, pues también para poder redondear un poquito y dar paso a lo que seguramente ya están pensando también todos los colegas que estamos ahorita aquí reunidos, pues no, quisiera eso simplemente apuntalar, ¿no? Los volcanes tuvieron un peso fundamental en la imaginación geográfica, en la imaginación política de los pueblos originarios, pero también en la época virreinal, y pues más adelantito, a ver si hay oportunidad y platicamos cómo eso también va transformándose hacia la modernidad. Y la montaña va a ser un lugar, como ahora que también escuchaba, las experiencias que compartían con nosotros, estar en medio de un espacio en donde solo se escuchan los sonidos de la noche, donde las condiciones climáticas cambian tanto. No fue fortuito que también con el paso del tiempo y aproximándonos más bien a la era primero modernista y después moderna, al mundo de las vanguardias, pues las montañas hayan sido tan apreciadas como espacios de ascenso espiritual, como lugares en donde se podían llevar a cabo viajes cósmicos, ¿no?, tal como el doctor Atl deja escrito en sus libros de ciencia ficción, ¿no?, estos libritos fascinantes como Un hombre más allá del universo, o la propia experiencia que él tiene al ascender por el Popo y el Lista, que lo van a llevar a tener el fascinante encuentro con el Paricutín ya pues algunas décadas más adelante. Híjole, pues ahora sí que se está poniendo bueno esto. Yo nada más, yo no quiero más que darles la voz a ustedes, pero quiero poner algunos temas que me parece que podríamos rescatar, a pesar de que ustedes pueden hacer un rescate de otros temas. Uno es, me parece que todas han mencionado el tema de la representación de la montaña en la literatura, en el arte, en el cine. Por eso hay un cine de montaña específicamente. Desde luego, creo que el caso del Fuji
en Japón, el caso que es de los más emblemáticos, el caso es decir, hay volcanes emblemáticos y quizá en el caso de México es particularmente interesante entender la representatividad que tiene la identidad de lo mexicano, sobre todo en el siglo XIX, pero como bien dijo Abraham y como ya dijo Hugo, desde el México prehispánico, pasando por toda la colonia del siglo XIX, que fundamenta toda la identidad, no se nos olvide, y lo digo por Abraham, por Hugo y por mí, que somos los Pumas. No sé si Mónica, y Rubén y Yulene lo han notado, pero en el emblema de la UNAM están los dos volcanes. Y están, por cierto, con un manto blanco de cuando tenían glaciares, ¿no? Ese es un tema. Entonces, hay una representación, ahí está, exacto. Ah, mira, ahí están los volcanes, qué bueno que tienes este sello de la UNAM, es el billete de lotería de la UNAM, ¿no? De la autonomía. Entonces, bueno, está en el propio emblema de la UNAM, están los volcanes, Bellas Artes, todo Higuera, desde los cerillos hasta el telón de Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, pasando por todo este lenguaje. Segundo, este tema de los silencios, Mónica, del que hablaste, los silencios, los sonidos, me parece muy interesante que en Epitafio el uso del náhuatl es importantísimo, evidentemente, y además el desencuentro lingüístico que es parte importante, sobre todo en el principio de la película, pero creo que en el resto también, ¿no? Este desencuentro. Y pensando un poco también en esto que los tres han dicho, quizá Hugo como geólogo lo referirías más, lo que implica al paso de estos 500 años la modificación de la propia geografía o de las cartografías de los volcanes, ¿no? A mí me rompió el corazón cuando me enteré, Rubén, Yulene, que ustedes no habían podido filmar glaciares en donde ya no los hay, ¿no? Los conocimos, lo hemos platicado Mónica, Hugo y yo en otra actividad que tuvimos hace unos meses, los conocimos todavía vivos, digamos, caminamos por ellos, ya no cuando ustedes los filmaron, ¿no? Entonces, eso realmente me parte el corazón y creo que si estamos en pleno evento de Glasgow, ahora hablando del cambio climático, pues no podríamos dejar desapercibido, siendo que además Hugo también ha estado ahí presente. Entonces, los sonidos, Mónica, el lenguaje, los silencios, la estancia, Hugo, el tema de la modificación y lo medioambiental, Abraham, esto que has puesto en la mesa que tiene que ver con las identidades culturales, ¿por qué el Pico de Orizaba no tiene la característica? Y sumo también, Yulene y Rubén, a los nombres, ¿no? Decimos Popocatépetl, por muy largo que sea, decimos Iztaccíhuatl, decimos quizá, bueno, Citlaltépetl la verdad no lo decimos tanto, decimos Nevado de Toluca o decimos Pico de Orizaba con estas referencias geográficas, pero decimos Paso de Cortés. Y ese recuerdo del Paso de Cortés entre dos monumentos que se nombran en náhuatl con el español, a mí me causa un tema. Entonces, en desorden y como cada quien quiera hablar, les doy la palabra y me voy a parar un segundo porque están tocando el timbre y no quiero que sigamos con esto, pero le estoy aquí. Sí, parece que nos dejó la iniciativa para poder conversar. Me llama mucho la atención algunos aspectos que tienen que ver con los volcanes, digamos un poquito haciendo a un lado la parte de los 500 años. En el sentido siguiente, los mexicanos en general todos somos como volcanólogos o volcanófilos. De hecho, a mucha gente le da risa que cuando digo yo que los volcanes los tenemos tan metidos hasta el tuétano los mexicanos que hasta nos los comemos y no nos damos cuenta que nos los comemos. Y me preguntan, bueno, ¿cómo es que nos comemos a los volcanes? Y yo les digo, bueno, todos saben que una salsita molcajeteada es mejor que una salsita en licuadora. ¿Y cuál es ese ingrediente extra? Pues simple y sencillamente que un buen molcajete debe de ser de una lava volcánica y no de cualquiera. Debe de tener buenos cristales de plagioclasa. Cuando la gente prepara sus salsas en el molcajete, levanta unas partículas muy finas, un polvo que se mezcla con la salsa. Y esa es la razón por la que las salsas molcajeteadas son más sabrosas que las de licuadora, porque la licuadora no hace polvo nada.
tritura los ingredientes. Y los volcanes están metidos en la cultura mexicana, tanto que, como digo, nos los comemos o nos los tomamos con el tequila. Tequila, una de sus acepciones es piedra que corta, y es que el volcán de Tequila está representado por una serie de flujos de lava, y esos flujos de lava son de obsidiana. Y por eso, desde la antigüedad, al tequila se le conoce más que nada por la obsidiana, que es el volcán de obsidiana, de la piedra que corta. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos rodeados de volcanes. Mucha gente, cuando salgo al campo, me dicen, ay, dice, ¿qué está estudiando? Y yo les digo, pues estoy estudiando estos volcanes. Me dicen, ah, qué caray, y dice, yo pensaba que eran puros cerros. Pues sí, nada más que los cerros son volcanes. Entonces, tenemos esa simbiosis tan importante con los volcanes que a veces no lo sentimos. Tan adentro están de nuestra cultura y de nuestra vida diaria, que no nos damos cuenta. Y ahorita, hablando de las cuestiones ambientales y cambiando un poquito del fuego al hielo, sí, efectivamente, los volcanes son transformadores de nuestro ámbito, de nuestro ambiente, lo que nos rodea. Y los podemos cambiar relativamente, pero lo decía hace rato Abraham, un volcán puede destruir una ciudad, una población, y no lo destruye con un ánimo o una intención. Simple y sencillamente, la actividad de nuestro planeta es así, se transforma. Cuando nosotros hacemos alguna transformación del medio en el que vivimos, en realidad nos estamos afectando a nosotros mismos, y es lo que precisamente es el tema fundamental en la COP26. Estamos afectando el clima, pero no estamos afectando al planeta. Nos estamos afectando a nosotros y a las generaciones futuras. Al estar desapareciendo, por ejemplo, los glaciares en nuestro país, como efecto del calentamiento global, que es un efecto antropogénico, al final de cuentas estamos privando de entrada a las futuras generaciones de un paisaje de hielo que ya no va a existir. Va a seguir nevando, pero esas nieves eternas como se conocían, pues ya no las va a haber. Entonces, es importante retomar todo este sentido, y la película nos ayuda a pensar en muchas cosas que lamentablemente poco a poco están desapareciendo de nuestra vista, de nuestra visión, de nuestra experiencia de vida. Y eso estamos privando a las generaciones por venir de algo que les debería de corresponder como una herencia. Y entonces ahí deberíamos de reflexionar en lo que se debe de hacer, y también de lo que ya no debemos de hacer para poder preservar el planeta lo mejor posible, para que lo usen en las mejores condiciones posibles quienes vienen detrás de nosotros. Pues, vas, Abraham, ya vi que... Sí, puede ser breve. Pues es que quise recuperar esta referencia tan bonita que Hugo hacía. Vivimos entre volcanes, los volcanes forman parte de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta de ello. Tú referías ahorita al Molcajete, pero también si caminamos por el centro histórico de la Ciudad de México y vemos todos esos recubrimientos de tezontle que forraron principalmente en el siglo XVIII las fachadas de los palacios, las fachadas de edificios religiosos de gran importancia, como el Sagrario Metropolitano, pues son lajas de estas piedras que fueron finamente recortadas en sillares muy pequeñitos para ir armando esos rompecabezas que incluso aprovechaban la diversidad de colores que las mismas piedras volcánicas daban para imprimir, dejar representaciones de imágenes pasionarias, referencias a escudos que las órdenes religiosas utilizaban como una suerte de emblemas heráldicos, ¿no? Pienso ahorita en el palacio de la antigua Escuela de Medicina, que era el antiguo palacio de la Inquisición, que tiene sus fachadas cubiertas con el tezontle rojo, negro, y forma parte de nuestra vida, forma parte incluso de nuestro paisaje, podríamos decir, natural, pero también de nuestro paisaje urbano, cultural. Sí, de las bardas de la primaria, ¿no? De las bardas de los barrios, tal cual, en la Ciudad de México. Sí, 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 sí.
Y que también son hoy día, así como los entornos naturales, estos ecosistemas peligran, también esos monumentos peligran, porque forman parte del día a día en zonas además que tienen una actividad económica tan intensa y un flujo de gente, y asimismo, ¿no? Muy abundante, pues que se van perdiendo, ¿no? Y se van desgastando, y además una piedra tan suave y ligera, ¿no? Como el tesonte, pues ha sido, peligra, ¿no? También con desaparecer. Entonces, recuperando, pues esto que decía Hugo, y estos paisajes ahora urbanos que me circularon por la mente, también quisiera, pues brevemente mencionar cómo la capacidad también para representar los volcanes, pues bueno, decíamos hace un segundito, ¿no? Los volcanes eran un referente geográfico, aunque no había un interés naturalista en la época virreinal, podríamos decir, hasta el último cuarto del siglo XVIII por representar el paisaje, siempre estuvieron presentes como la referencia indispensable para identificar cuál era la Ciudad de México, incluso más que Puebla, ¿no? A pesar de que Puebla convive tan cerquita, los dos volcanes se convirtieron en la referencia de la Ciudad de México. Pensaba ahorita también que oía Hugo, estos ambientes que se están pues perdiendo, que no van a llegar, ¿no? A quizá 2 generaciones más adelante. Y pensaba en los cuadros de Rugendas, uno de los artistas viajeros, y los artistas viajeros especialmente venían con una sensibilidad más científica, pero también muy romántica, ¿no? Un poco este cruce para documentar cuál es la riqueza natural que existía en el reino de Nueva España, ¿no? Desde la propia expedición de Humboldt, que también van hacia volcanes y zonas de acción muy dinámica, ¿no? De la Tierra, pasando pues por estas miradas como la de Rugendas, que muestran la fascinación de ver las grandes peñas, los glaciares blancos y los personajes muy diminutos caminando en medio de la nieve. Pues bueno, hoy existen artistas, ¿no? Hugo, sospecho que la pintura que tienes detrás de ti es de Jorge Obregón. Sí, mira, no soy tan errado. Menos mal. Y que pueden subir a la montaña con su caja, su caballete, los elementos necesarios para pintar en el paisaje directo del volcán. Bueno, esto era imposible hace 300 años, ¿no? No pensemos en el siglo XVI. En 1800, principios del 20, justo cuando los pintores viajeros están subiendo a las montañas, pues prácticamente lo más que pueden hacer es tomar apuntes, y muchas cosas las traen de memoria, ¿no? De lo que vieron, lo tienen que pintar abajo, porque los procesos y las tecnologías que había en ese momento para hacer pintura de caballete, pues era imposible. Eso habría representado tener que llevarse los pigmentos, los aceites, cosas que no podían llevarse a la montaña. Y que el simple hecho de haber inventado el óleo en tubo, pues vino a transformar la posibilidad de pintar en medio de la naturaleza. No podríamos concebir hoy día la pintura impresionista siquiera, no habría tenido oportunidad de desarrollar estos estudios de la luz, de los cambios en un mismo cuerpo de agua, ¿no? Si no era porque se inventa el óleo en tubo. Y eso también dará posibilidades distintas, ¿no? Para poder mirar, pintar en medio del paisaje, y pues simplemente cerrando de ahora esta intervención, pues no quisiera desaprovechar para comentar la línea que Anel recuperaba de la referencia pasada que grosso modo hice, ¿no? A la función política también de los volcanes, porque así como tienen este interés, hay esta mirada científica, hay una mirada artística, hay una mirada, pues, romántico-poética por apreciar la naturaleza, también hubo una mirada política, ¿no? Y particularmente, porque se convirtieron no solo, y qué bueno que comentabas, ¿no? ¿Por qué el escudo de la UNAM tiene los volcanes? Pues un poco se lo debemos a Porfirio Díaz, ¿no? Y otro tanto a José María Velasco, que hacen de
la meseta central con los volcanes de fondo, el emblema paisajístico que dio identidad, ¿no? Díaz tiene entre su ambicioso proyecto político, pues también una visión centralista, ¿no? Y crear una identidad nacional emanada desde la región de la capital del México independiente. Y José María Velasco también, que era un pintor pues muy interesante porque por un lado responde muy bien a esta agenda política y vemos el despliegue del Popo y el Lista en numerosísimas de sus pinturas desde distintas vistas y que consagrará, pues por eso hablaba de las cajitas del Cerillos, la central, ¿no? O el escudo de la propia universidad, se vuelve casi la referencia, ya no de la ciudad, como era en la época virreinal, sino en la referencia de México, ¿no? El paisaje del entorno de la ciudad se vuelve el paisaje que distingue a todo un país. Y pues cierro simplemente refiriendo a algunos de los procesos creativos de José María Velasco, porque pues también era un artista que muy acorde a la época en que vive, a los valores científicos, a cómo hay un diálogo con los valores artísticos y los procesos creativos. Pues Velasco se iba no solo al Popo, se iba a las cercanías de las sierras madres, ¿no? Oriental, occidental, a las cumbres de Maltrata, a tomar apuntes incluso de la vegetación. Y algo que descubríamos con el curador en ese entonces del siglo XIX en el MUNAL, Víctor Rodríguez, que pues desafortunadamente falleció el año pasado, descubríamos cómo Velasco tenía una serie de repertorios de plantas que había tomado de distintos lugares por donde había ido, de ambientes montañosos a donde había ido, y cuando realizaba una vista de la ciudad, tomaba de esos apuntes las referencias para poner helechos, nopales, magueyes, aunque no coincidieran en ocasiones con el ambiente específico que estaba representando. Pero, pues bueno, no podemos negar, ¿no? que Velasco es uno de estos artistas que oscila entre la ciencia y la plástica, casi pudiéramos decir artista en el viejo término de la palabra, esta figura como de gran sabio, ¿no? Que sabe de ciencia. Renacentista, la idea renacentista de artista, ¿no? Ándale, un poquito, ¿no? Va a ser incluso reconocido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, bueno, ya por otros asuntos, ¿no? Por su estudio del ajolote. Pero será también él quien consagre estos volcanes como referente político, como emblema nacional, donde lo encontramos en el propio escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que ya deberían de, ahora con esta plática queda claro que deberían de hacer un update del escudo, ¿no? Porque ya no son así las circunstancias y hay que estar como, ahora que comentaban hace rato lo de haber filmado en el Popo, no haber filmado en el Popo, haber filmado nosotros en el Pico de Orizaba, no filmamos en el Popo no porque no hubiera glaciar, sino porque estaba prohibido subir por la actividad, pero tampoco hubiéramos filmado por esa cuestión de que no había nieve, ¿no? Porque ese es el nuevo Popo, el que está ahí atrás, en la pintura que está atrás de Hugo, es el nuevo Popo, que no es el con el que yo crecí. Me acuerdo cuando estábamos haciendo todo nuestro trabajo de investigación y tal, que nos decían, bueno, ya Yoloco va a pasar a mejor vida, pero aguas que también el del Pico de Orizaba también le quedan 7 años, esto hace 6 años. Y por lo que he visto, pues sí, también va en el mismo sentido y pues es una tristeza esa transformación, ¿no? Les iba a comentar también en qué otro lugar está ese volcán, hablando de este asunto político, como la pertenencia del volcán y en el acto del ascenso de Ordaz, el acto político que hubo, que no solo místico o científico pues como estratégicos, sino que el Popocatépetl está en el escudo de armas de la familia de Diego de Ordaz, porque Carlos V se lo otorgó después de ese gran hecho de haber ascendido y le otorgó como de, es tuyo, ¿no? Y va en tu poder y me parece importante si está en las cajas de los cerillos, en las pinturas de Velasco, y está ahí también, y creo que era algo de que para nosotros era como muy claro lo que
lo que intuíamos, porque no lo mencionan con esa especificidad ni Hernán Cortés ni Bernal Díaz del Castillo, el poder que les dio o que ellos pretendían o que tal vez consideraban que les iba a dar el orgullo de haber llegado allá arriba, ¿no? Siempre también nosotros en la película pusimos un pequeño detalle que también lo investigamos, bueno, hasta donde pudimos bien, hay gente mucho más erudita evidentemente al respecto, que es de un mártir, un supuesto mártir nahua que habría ascendido en el 1300 o el 1400 hasta arriba y que ya no se sabe bien si fue una figura real o estas figuras medio mezcla real con mitología y que se tiró allá adentro y que se suicidó allá adentro. Sin más no me recuerdo, su nombre era Chauchutzin. Claro. Algo así. Chauchutzin, que estaba en los viejos mitos de alguno de los textos de estos anales, no sé, ya no recuerdo si eran los anales de Amecameca o en alguno de estos menciones, estaba la mención de que incluso a ese viejo camino que hoy comentó hace rato Hugo de Tres Cruces, era ese viejo camino y nosotros le inventamos el nombre que los indígenas que los están acompañando le dicen, por el camino de Chauchutzin, como si ya existiera, ¿no? Ese punto. Y luego otro detalle que también me vino a la cabeza con todo lo que estaba diciendo ahorita Abraham de esto del caballete, las pinturas y subir allá arriba. Fíjate que luego subir con la óptica moderna, digamos, de cámara fotográfica o cinematográfica, es bien difícil llegar ahí, estar en medio del volcán y poderlo fotografiar con su inmensidad. Lo mejor es estar como la pintura que está Hugo, ¿no? Digamos, verlo ver el volcán desde el otro volcán, ¿no? O desde la Ciudad de México, que ves la pirámide en sí, la forma. Cuando estás de repente ahí, es muy confuso y tú puedes poner tu lente y sentir que es plano, que esa inclinación no existe, o voltear para abajo y sentir que el piso, las faldas están muchísimo más cerca, cuando en realidad están a, no sé, 2000 metros de ti, están muy cerca, y eso era muy difícil. Algunos de los truquitos ahí que hacíamos hablando con el chamán era, inclinábamos más la cámara para que todavía se viera más la pendiente, para hacerlo como más marcado. Y luego me acuerdo que cuando estábamos en lo que le llamamos nosotros los cineastas la postproducción, que es el trabajo después de haber rodado la película, cuando ya se está editando y trabajando el sonido, la música y el color, en 2 o 3 tomas tuvimos que al color, este color que está ahí atrás en el cuadro de Hugo, este color como paja terracota, terroso, que ya es, digamos, es el nuevo color de nuestro Popo, ¿no? Y de nuestros volcanes. A ese color lo pintamos de verde, blanco. Lo tuvimos que pintar en postproducción, nieve, como ponerle nieve, lo decoloramos para poder lograr la sensación de que esto sigue estando nevado y poder lograr la sensación de que sí estamos más arriba de donde está, y era como una serie de truquitos ahí, nada más que se me ocurrieron. ¿Tú quieres hacerlo? No. Truquitos técnicos. No quiero dejarle poco tiempo a Mónica porque ya veo que ha apuntado una serie de cosas que nos va a brotar ahorita. Así que Mónica, adelante, y aprovecho para decirle al público que estamos recibiendo, ya llevamos 2 preguntas, pero desde luego estamos aquí para poder conversar también con el público que nos sigue. Así que adelante con sus preguntas. Y Mónica, te escuchamos. Pues yo estaba pensando muchas cosas y cada que hablaba alguien hacía más notas, ¿no? Uno es, bueno, tal cual, ¿no? Como este emblema de los volcanes para la gente que ha nacido y crecido en esta ciudad. Curiosamente, yo no soy de la Ciudad de México, soy de Guadalajara, pero ya cuando hubo con todo lo de Tequila, pues ya sentí que ahí estaba mi parte de volcán, aunque por distintas razones que no voy a contar ahora aquí, yo crecí viendo a Lista en las paredes de mi casa, ¿no? Había imágenes de Lista en las paredes de mi casa, entonces es una imagen muy, muy familiar, literalmente para mí. Y yo solo me gustaría como retomar, bueno, algo que decía, que mencionó Abraham antes, y era como pensar en los volcanes como santuario, y yo diría que deberíamos de volver a tener los volcanes como santuario. Creo que muchas personas que somos montañistas los vemos como santuario. Hay una relación como, bueno, esta metáfora también como de las grandes labores que implica la subida a un gran cerro, ¿no? Pienso así en estas, lo tengo en particular, no es que haya sido un escritor muy conocido en algún momento, digo, no porque solo lo digan un escritor, pero
de repente me daba mucha risa que decía que me costó más trabajo escribir esta novela que subir el Everest, ¿no? O sea, cómo tenemos también tan arraigada la idea de un ascenso es algo como significa muchas cosas, significa una gran labor, significa un gran logro. La montaña también como una metáfora de lo espiritual está pues en nuestras culturas prehispánicas, pero también lo tenemos en otras, como imagen de muchos espacios de espiritualidad y religiosidad, ¿no? Y eso es interesante, pues, porque creo que ahí se confabula una serie de cosas que tienen que ver con la experiencia de la soledad, la experiencia de lo enorme, la experiencia que eso era lo que tenían los paisajistas, ¿no? Del siglo XIX, y ahí hay unos apuntes bien interesantes porque el paisaje no siempre existió, o sea, el paisajismo es una corriente artística que surge en algún momento. El paisajismo visto ahora es complicado, es una imagen complicada también, pero lo que es interesante es pensar cómo en el paisaje entra el territorio. Y aquí vamos a hablar de otra situación también, ¿no? Porque aquí viene esta parte de los glaciares que se derriten y de la cumbre que está sucediendo en Glasgow y todo lo que implica, ¿no? Es decir, si nosotros perdemos o si una montaña pierde sus glaciares, va a haber poblaciones que van a perder agua. Y esas poblaciones que pierden agua, o esa poca agua que llega, va a ser acaparada, al menos en este país, es acaparada por ciertas firmas y ciertas embotelladoras. Entonces, no es lo mismo la relación, o sea, el territorio tiene relaciones complicadas, ¿no? El territorio implica relaciones de poder que son humanas y no humanas, porque también está el poder geológico, ¿no? Y estamos sometidos, como bien han dicho, ¿no? Si al Popo se le da la gana estallar, bueno, pues vamos a tener una serie de situaciones civiles que resolver y de problemas políticos que afrontar en relación a si hay fondos o no para desastres, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo atraviesa el paisaje, ¿no? O sea, el territorio está como inscrito en el paisaje y siempre estamos haciendo estos relatos cruzados. Y no solamente es como lo que se queda para otras generaciones, sino humanas, sino también tiene que ver con una serie de relaciones con otras formas de existencia, con el fin o la amenaza que tienen las abejas o la amenaza que tienen los batracios, en fin, ya estoy así como ampliando un panorama, pero lo que quiero decir es que todo está tejido, que eso es algo que Humboldt lo supo ver muy bien, ¿no? O sea, ese pensamiento ecológico donde se dice, donde se concluye o se lee que hay conexiones en todos, justo lo tiene Humboldt y lo narra su biógrafa Andrea Wolf en este libro maravilloso, de cómo él nota que ciertas formas de explotación y de uso de la tierra en América no favorecen ciertas continuidades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay otra cosa interesante y es todos estos artistas del siglo XIX, es que la ciencia era así una ciencia ciudadana entonces, ¿no? Y los inventos que se hacían, o sea, la gente hacía sus inventos en las azoteas de sus casas para medir lluvia, medir atmósfera, medir humedad en la atmósfera, hacían sus espacios de observación astronómica y ahí pues quiero traer a cuenta a una gran escritora que es Refugio Barragán Toscano, que es la primera mujer que publica una novela y la novela es La hija del bandido, y lo que es muy bonita de esa novela está ubicada en Ciudad Guzmán y se llama La hija del bandido o las o las cuevas del Nevado, no me acuerdo, ahí se me fue el subtítulo y eso era lo que quería decir, o sea, justo los subterráneos del Nevado, perdón. Y ese nevado es el Nevado de Colima, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, tiene pasajes que son grandes tratados de observación de flora, ¿no? ¿Por qué? Porque Refugio fue parte de la sociedad astronómica de su época, porque era una mujer con curiosidad científica y ella lo que hace es esa documentación de un paisaje que ya no existe como tal, ¿no? Porque también los cambios y el cambio climático afecta a la flora, desde luego la fauna, pero también a la flora, ¿no? Y hay una relación, y eso es algo muy bonito que dicen unas pensadoras que a mí me gustan mucho, que son Anat Singh y Elaine Gant, también
La historia de las plantas que quedan también es la historia de es una serie de especies que ya desaparecieron, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos registros? Están en los cuadros, están en algunas páginas de la literatura, en algunas páginas históricas y seguimos registrando toda esta como documentando todo este planeta que nos toca vivir a cada generación, ¿no? Entonces, el planeta cambia de aspecto porque lo aceleramos muchísimo, pero quedan como que estamos del lado de donde trabajamos como en esas documentaciones y creo que por eso también vale la pena pensar en ese sentido. ¿Cómo podemos ver esas fotos de los años 50 o los años 60 de glaciares que ya no existen, ¿no? Para, exacto, reflexionar, meditar, preguntarnos qué futuro queremos, porque también estamos en un momento donde podemos ver el tiempo profundo para atrás, pero también para adelante, ¿no? Y ese es un gran momento, digamos, que podríamos como reflexionar y hacer películas, libros, cuadros, obras artísticas. Pienso en estas intervenciones que está haciendo Eduardo Avaroa a los paisajes de Velasco, ¿no? Había otro artista que también los está situando como cuál es el paisaje de Velasco. Tú ves esos cuadros maravillosos del Valle de Chalco y lo comparas con el presente y es... La actualidad. Es muy fuerte, ¿no? Claro. Creo que además, cuando planeamos esto, Hugo y yo, eso fue hace muchos meses y no tendríamos la menor idea de que justo ahora en Glasgow se estaría llevando a cabo la 26ª conferencia de las Naciones Unidas, la COP26, hablando de estos temas justamente. Y bueno, en el marco de lo que ya nos han dicho todos ustedes, creo que tiene un sentido particular en estos contextos y juxtaposiciones de tiempos, ¿no, Mónica? Quiero, por favor, decirles que hay muchas preguntas, entonces creo que podemos dar pie a algunas y ir un poco cerrando porque nos queda un poquito apretado el tiempo. Y les invitaría, antes que nada, a todas que pudiéramos ir contestando también en el Facebook de Literatura, algo de lo que no pudiéramos encontrar, pero les invito a que pasen por ahí para que puedan ver las preguntas y sobre todo los libros, recomendaciones, películas. Abraham, desde luego, todas las exposiciones y ligas artes visuales, Rubén y Yulene, a todas las filmografías que ustedes nos quieran recomendar, además de las que la propia Filmoteca está poniendo, Hugo, todos los referentes geológicos también que quieras anotar en el Facebook Live, podemos hacer, en el Facebook de Literatura podemos hacer como un buen lugar en donde poner todos estos contenidos. A ver, hay una pregunta muy particular sobre la iconografía que inspiró a Epitafio, lo del vestuario y la utilería. Me voy a seguir con las preguntas para que mientras, ya vi Julen que cuando puso los ojos para arriba es que ya se fue a buscar la información que va a responder. Mónica, a ti te preguntaban, pero creo que lo empezaste a hacer ya, sobre la pregunta sobre escritores y escritoras que han hablado sobre volcanes y montañas. Alejandro Cruz, a quien le mandamos un abrazo, nos pregunta nos dice que nos competen y generan a través de diferentes perspectivas un exquisito acervo con referencia de temas per se icónico de nuestra cultura. Perdón, se me fue el cursor para acá, ahí voy, de nuestra cultura y motivo de interés actual en diferentes aspectos, desde deportivo hasta espiritual y visual. Que le parece que este es un buffet de bellas miradas que nos transportan por la historia de nuestro país recorriendo escenarios pintorescos y que le hemos enriquecido mucho este tramo de Indios Verdes rumbo a Pachuca y agradece muchísimo a todas. Y bueno, si quieren ir pensando ahorita en la respuesta de la iconografía y ahorita vamos con más preguntas. Sí, en nuestro caso, bueno, trabajamos directamente con la directora de arte o diseñadora de producción, Alizarin, ¿cómo se llama? Duculom. Ella, es curioso porque ella hizo todo el trabajo del diseño de vestuario, el diseño de arte, que en este caso serían los props, serían todos los elementos que los tres conquistadores y también los indígenas llevan cargando, pero como tal el diseño de arte se vuelve básicamente el vestuario, ¿no? Porque después todo el resto es la montaña. Ella no hizo el ascenso con nosotros, sin embargo dejó, digamos, ya todo preparado para que nosotros nos lleváramos todos los elementos y trabajáramos con ellos. Ella hizo una investigación que no sé exactamente cuáles hayan sido sus fuentes, pero el concepto al final fue presentar a unos conquistadores, no con estas armaduras metálicas de tobillo a cabeza,
Ni uniformados tampoco. Ni con una cosa uniformada donde los tres se vistieran igual, porque entendíamos que ya había también una precariedad de la ropa y en las herramientas que ellos tenían, y también ya empezaba a haber una mezcla donde de pronto recibían también telas, objetos, ponchos, por ejemplo en la película se ve que traen guajes, ¿no? Para cargar agua. Entonces ya empezaba a haber un intercambio de objetos, de texturas, de textiles, y tratamos de representar eso en el vestuario de los tres, también buscando representar algo de jerarquía en el tipo de cascos que utilizan, ¿no? Claramente el de Ordaz es el de mayor jerarquía, pero básicamente esa fue nuestra apuesta. Sí, como, ¿no? Entendiendo que el famoso ejército de conquistadores españoles de Hernán Cortés no era un ejército, era un grupo de individuos aventureros que cada quien, a ver, ¿tú qué traes? Yo tengo un casco, ¿quién tiene un rifle? ¿Quién trae un caballo? Yo traigo mi propio caballo, no es como... Entonces queríamos hacer estos como más mercenarios, ¿no? Entonces intuíamos como que tenían capas, como que se habían llenado de capas. Entonces yo traigo el casco que sí era de mi papá, pero ahora ya traigo el poncho que me prestaron no sé qué, y la bota que remendé de no sé qué, o que le quité al muerto fulanito, porque pues, se quedó sin botas el pobre muerto, le quité. Como esa idea, ¿no? Y nada más como esa era nuestra referencia principal, que eran los conquistadores, pero un poco para lo de los indígenas, era hacia códices nada más, ¿no? Y tratando de no meternos en un folclore muy hermoso que es y que hemos visto en otras películas, en otra filmografía mexicana sobre el mundo prehispánico o indígena mexicano, más auténtico, previo a la llegada de españoles y tal, donde hay todos estos ataviados muy locos, y intuíamos mucho que también eran representaciones más mitológicas o para fiesta o para guerra, y sí hablamos eso, me acuerdo que hablamos con Alizarín de decir, no vamos no llevemos a los indígenas, a nuestro grupo de indígenas a ese nivel folclórico de maquillaje, sino como supongamos, creyendo que están como en una especie de día normal, ¿no? Pero en realidad, ahora sí que nosotros aquí no somos científicos, entonces tenemos una libertad que lo hacemos también tocándonos un poquito como la conciencia, ¿no? De, bueno, no vamos a reinventar o a mezclar cosas absurdas o forzar ideas, ¿no? Pero tampoco vamos a dictar la historia, ni mucho menos. Y en cambio que alguien como hace rato, como Hugo, diga, al ver su película, como que pude llenar por fin con imágenes y con tiempo, espacio y con sonidos, esa aventura que ya había leído en esos párrafos alguna vez, y darle, creo que esas son las cosas que nosotros buscábamos, ¿no? Esa parte de aporte más que un retrato fiel de algo. Me encanta la respuesta. Yulene, ¿quieres agregar algo? Nada, ahorita. Bueno, hay un par de comentarios más de Alejandro Cruz. Está por ahí también un comentario sobre el Nevado de Colima, de Arturo Acosta. Pero creo que tenemos reducido el tiempo y yo les quiero hacer una petición última. Díganme una palabra o un concepto con el que cierren este ejercicio que hemos tenido, de cómo vimos la película y de cómo nos vamos ahora, para que compartan con el público una palabra o un concepto que cierre, puede ser como recomendación o como experiencia. Y mientras que lo piensan, quiero decirles que le agradezco profundamente a Elisa Aguilar todo el trabajo y empeño que ha puesto en todo este tramín, este tejido que ha tratado de tejer entre la literatura y las montañas, ahora el cine y las montañas. Gracias, Hugo, y a todo el Instituto de Geofísica también, a la Filmoteca, la UNAM. Felicidades por traer la montaña al cine, y que se conviva este festival de cine con todos los otros festivales de cine de montaña. Decirles que ha sido un gustazo tenerlos aquí con nosotros, y para que no me digan que los echo al ruedo sin echarme yo también, si quieren empiezo yo cerraría con dos. Una es agradecimiento a ustedes, Rubén y Yulene, me encantó conocerles, ya después de haber visto la película, verles las caras me da mucho gusto. Agradecimiento a quienes ya hemos dicho también, instancias, personas, sobre todo. Y la palabra con la que yo cierro es responsabilidad climática y experiencia de habitar la montaña. Les toca. ¿Muteados o no? No, vas. Yo me quedo con que la montaña es un viaje introspectivo. Y yo me quedaría con que comprendí como con mucho más profundidad la palabra respeto a la hora de
subir una montaña. El santuario al santuario hay que tenerle respeto. Mónica. Yo me quedaría con la idea de las montañas como santuario, pero un santuario como un espacio de encuentro y de tránsito de vida y de lenguajes, ¿no? Que a mí lo que me parece es que la montaña es una fuente de lenguaje y yo quiero aprender ese lenguaje. Que necesito que Hugo me dé algo de instrucción de rocas de la montaña. Abraham, Hugo. Yo elegiría la palabra energía. Energía por la cantidad de energía que representó que las montañas surjan, ¿no? Estos choques entre las placas, la actividad misma de la tierra, la energía que, como abrimos la conversación, tiene esta doble vertiente. Por un lado es una energía que propicia la vida, por otro la energía que al mismo tiempo la puede destruir y que fue la propia energía que llevó a personajes tan entrañables del arte en México como el Dr. Atl a meterse a un volcán, suponiendo en algún momento de su vida que se podía provocar humanamente una erupción volcánica. Él tiene que desdecirse cuando vive en la falda del Paricutín y que es un volcán pequeño en comparación del Popo, del Ista, que no jamás había vivido tal cantidad de energía como la que estaba sintiendo, cómo la tierra se mueve, cómo se funden las rocas, bueno, y que incluso entiende simbólicamente que la pierna que le tuvo que ser amputada la entregó en un sacrificio ritual al Paricutín para poder irlo a pintar. Buenísima comentario, Hugo. Y mira, al final de cuentas, yo me quedo con lo siguiente: independientemente que hayan sido españoles o posiblemente los enviados de Moctezuma a ver adentro del volcán, etcétera, hay un espíritu de descubrimiento, de aventura, de exploración. Y ese espíritu lo podemos transportar a cuestiones de carácter geográfico, geológico, pero también científico. Y ese espíritu de exploración, de descubrimiento, también lo podemos aplicar para el cuidado de nuestro ambiente. Entonces, ese espíritu de descubrimiento, de exploración, es con lo que yo me quedo, y que ojalá todos aquellos que han participado del otro lado de la pantalla también exploren la mejor manera de que cuidemos el ambiente y dejemos un mejor planeta para los que nos siguen adelante. Y nuevamente, muchas gracias a ti, Anel, a Elisa por la organización, y en general a la UNAM por estos espacios que tenemos la posibilidad de acercarnos a todos los que nos quieren escuchar. Gracias a ustedes, Hugo, querido, y gracias otra vez, Mónica, Hugo, Abraham, Rubén, Yulene. Muy especialmente gracias, Elisa Aguilar, por organizar y poner el corazón aquí entre la montaña y la literatura. Gracias a Jean-Luc, que nunca se ve, pero está ahí siempre con todos los controles que hay que tener para poder hacer esto posible. Yulene y Rubén, a mí me parece que le mandamos un abrazo sí o sí al chamán, ¿no? Es así como experiencia increíble conocerlo y conocer su trabajo a través de una cámara que mira cosas muy espectaculares. Les invito a todo mundo a que sigan el ciclo. Es decir, nos veríamos el 11 de noviembre para ver Quilla, esta película de la cual ya platicamos, y luego el jueves 18 y el jueves 26. Así que les invito a que sigan esto y a que sigamos en el Facebook de Literatura, al menos en este espacio, todo lo que nos van porque yo sé, ya sé cómo funciona esto, apagas y dices, no hubiera dicho, yo hubiera recomendado. Pues hagámoslo, en este espacio se puede, por suerte, así que aprovechemos este espacio de Facebook de la Dirección de Literatura para poder hacer recomendaciones y nada, volverles a agradecer, mandarles un abrazo a todas y a todos y sigamos las recomendaciones, Hugo, como bien lo dices, y como dijo Rubén también, la palabra respeto, todas las palabras que dijeron me encantaron, así que nos llevamos una tareita por ahí para repensar cada vez que, cuando se pueda, veamos los volcanes. Voy a cerrar con una de las frases que hicimos cuando pusimos el volcán, si me lo permiten, es brevísimo, es de José Emilio Pacheco, y dice: esta fue la ciudad de las montañas, desde cualquier esquina se veían las montañas,
tan visibles se hallaban que era muy raro fijarse en ellas. Ahora lo contrario sucede, ya lo sabemos, cuando se ven es así como la excepcionalidad, lamentablemente, así que hagamos lo que sea posible para que estas montañas no sean un mal país. Muchísimas gracias, nos despedimos entonces de Facebook Live y si me regalan un minutito después, Mónica, Hugo, Abraham, por acá, para nada más despedirnos entre nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Todos. Adiós.